El brazo metálico del dron se retrajo con un suave clic. Sin darse cuenta del silencio que había provocado, Pip se desplomó contra el pecho de Mara, sus pliegues luminosos se atenuaron y temblores recorrieron su pequeño cuerpo. Lo apretó con más fuerza, frunciendo el ceño con una ira silenciosa que desmentía su edad. El comandante Elías Rain respiró hondo, con calma. El eco de sus botas resonó al dar un paso adelante, fijando la mirada en el sensor triangular del dron de vigilancia. Acabas de agredir a un miembro acreditado de mi comitiva diplomática, dijo con calma. El dron giró ligeramente, recalibrándose. Anomalía biológica detectada. Protocolo de evaluación de amenazas activado. Fuerza mínima aplicada. Anulación del código de lluvia Delta 12. Autorización. Comando de enviados Terranos Unidos. Elías estalló. El dron vaciló, su lógica interna analizando la anulación. Comando verificado. En espera. Un murmullo bajo había comenzado a oírse en el vestíbulo central. Transeúntes de diversas especies, esbeltas comerciantes Dorothy, un grupo de cerellanos con aletas crestadas, incluso dos imponentes Gravik, permanecieron inmóviles, atraídos por la perturbación. La tensión se había apoderado del ambiente, aunque nadie parecía seguro de hacia dónde iba a estallar. Elías se agachó junto a Mara. ¿Estáis todos bien? Ella asintió sin levantar la vista. Una mejilla pegada a la cabeza de Pip. Tiene miedo. Ahora está a salvo. Elías le puso una mano suavemente en el hombro. Me aseguraré de ello. El dron volvió a moverse. El escaneo indica irregularidades gravitacionales de bajo nivel centradas en la anomalía. Recomendar contención. Los ojos de Mara brillaron con intensidad. Pip gimió de nuevo. Ellie se puso de pie. No volverás a tocarlo. Hubo una larga pausa. Entonces el chasis del dron giró y se desplazó hacia atrás, plegándose en un modo de espera de bajo consumo cerca de la pared. Por el momento, parecía que el incidente había terminado. Pero no fue así. Ardent 9 fue una maravilla de la arquitectura interespecies. Kilómetros de salas curvas y ascensores verticales, tabiques atmosféricos, alternancia fluida entre mezclas de oxígeno, metano e hidrógeno-nitrógeno. Y sin embargo, mientras Elías guiaba a Mara y Pip hacia el ala de hábitat para huéspedes, todo parecía demasiado quieto. Las luces del pasillo parpadearon una vez. ¿Es normal que las luces hagan eso?, preguntó Mara. Depende. Este lugar siempre está funcionando a la vez, con 10 cosas en marcha. Elías forzó una sonrisa. Probablemente solo sea una recalibración del sistema. Pero él ya estaba pensando en el temblor en el cuerpo de Pip. El dron apenas lo había rozado, pero algo en el aire había cambiado. El tono de Mara no había sido de enfado. Ya lo sabía, como si ya lo hubiera visto antes. Al doblar la esquina, el pasillo se distorsionó sutilmente durante un instante. Elías dejó de caminar. ¿Qué es?, preguntó Mara. ¿Sientes algo extraño? Frunció el ceño. Como aire borroso, un poco mareado. Elías tocó suavemente el dispositivo de control en su muñeca. Lluvia en las operaciones centrales. Una voz nítida respondió: operaciones al habla. Necesito un diagnóstico completo del corredor Gamma 6. Resultados inmediatos. Una pausa. Un momento. Extraño. Fluctuaciones gravimétricas registradas hace 3 segundos. Nada peligroso. Simplemente anómalo. De todos modos, realiza un barrido. Te enviaré imágenes de la cámara de mi traje. Comprendido. Elías atenuó la calma. Bajó la mirada hacia Pip, que seguía pegado al pecho de Mara. El brillo de la criatura fluctuaba entre blanco y violeta, luego un verde pálido, no de forma aleatoria ni rápida, sino rítmica, como la respiración o un patrón que se forma en la oscuridad.
Llegaron a sus alojamientos asignados. 3 habitaciones pequeñas pero limpias agrupadas alrededor de un salón compartido. La puerta automática se cerró tras ellos con un susurro. Mara depositó suavemente a Pip en el sofá. Se curvó ligeramente y luego extendió una extremidad que parecía más seda plegada que hueso. Lo cubrió con una manta. ¿Crees que lo intentarán de nuevo?, preguntó. Elías se sentó a su lado. Los protocolos de la estación están obsoletos y el comportamiento del dron fue inaceptable. Presentaré una queja formal. Mara asintió, distraída. Está recordando cosas. ¿Qué quieres decir? No lo sé, dijo con voz débil. Pero a él no le gusta este lugar. Más tarde, Elías entró solo en la galería superior, una plataforma abierta con vistas al núcleo principal del reactor, un lugar diseñado para la soledad. Abrió una consola y accedió al archivo de registro de Pip. Designación: forma de cenovida desconocida. Apodo Pip. Origen rescatado de la estación Delta Ver. Estado deshabilitado para zonas no restringidas. Capacidad cognitiva en desarrollo no clasificada. Siguió desplazándose por la pantalla. No se encontró ninguna coincidencia de especie. No se han encontrado parientes genéticos en ninguna base de datos conocida. Y sin embargo, cerró la consola y miró hacia el otro lado de la estación. Al otro lado de la galería, alguien se acercó. Una mujer, bajita y de mirada penetrante, con su insignia de traductora sellana parpadeando en verde. ¿Comandante Rain?, preguntó. Sí, soy Jora, cenobiólogo del Consejo de Formas de Vida Neutrales. Escuché lo que pasó en la admisión. Presenté una denuncia. Lo sé. Por eso estoy aquí. Echó un vistazo hacia la mirilla. ¿Se te ocurrió que tu compañero podría ser algo más que un simple perro callejero rescatado? Elías la estudió. Es decir, hace 3 años detectamos una débil señal de resonancia procedente de un sistema extinto, uno que solía ser el hogar de una especie que creíamos mitológica, los Eidai. Elías se puso rígido. Eso no es posible. La tradición desapareció hace milenios. No quedan restos, ni rastro alguno excepto la resonancia. Jora sonrió levemente. Y la firma coincide con lo que acaba de hacer tu Pip. De vuelta en sus aposentos, Mara observó a Pip moverse inquieto mientras dormía. No siento dolor, más bien estoy soñando. Las luces parpadeaban suavemente sobre su piel. Extendió la mano y suavemente le puso una mano en el costado. No tengas miedo, susurró. Estoy aquí. La habitación se oscureció sutilmente. Entonces, como una onda, una imagen se extendió por la pared. Una proyección tenue, frágil, de un mundo con torres sin cielo y ríos cristalinos. Formas flotantes se desplazaban por el aire. Un vasto silencio resonaba bajo todo ello, más profundo que el sonido. Mara jadeó. La imagen desapareció. Pip, dijo ella. La criatura se removió. Afuera, las alarmas parpadearon brevemente, solo por un segundo. Los sistemas de la estación registraron un pulso indetectable pero real. Los campos gravitatorios se flexionaban suavemente alrededor del ala del hábitat. Lo justo para notarlo, lo justo para que importe. 2 minutos después irrumpió Elías, con la pistola enfundada pero sin sujetar. ¿Estáis todos bien? Mara asintió. Me enseñó un lugar. Elías se arrodilló. ¿Qué clase de lugar? Ella dudó. Fue una sensación triste pero hermosa, como si lo hubiera extrañado tanto que ya no pudiera contenerlo. Elías miró a Pip. Su brillo se había atenuado de nuevo. ¿En paz? Exhaló. De acuerdo, necesitamos respuestas. Y no los estamos obteniendo con los protocolos de esta estación. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Mara, cuando dijiste que no debiste haber hecho eso,
¿Cómo lo supiste? No, dijo ella. Pero lo hizo. Elías asintió lentamente. Y creo que está empezando a recordar quién es. Esa noche, mientras la estación orbitaba alrededor de sus estrellas binarias, un sutil cambio afectó a todos los sensores del anillo del hábitat. Las lecturas se distorsionaron por un instante, no en caos, sino en alineación, como si algo vasto y antiguo hubiera comenzado a moverse bajo la superficie de la realidad. Pip durmió tranquilamente. Mara soñó con torres resplandecientes y un cielo silencioso. Y Elías Ran, otrora soldado y ahora diplomático, contemplaba las estrellas, preguntándose si la compasión, algo pequeño, algo simple, podría ser la única fuerza lo suficientemente poderosa como para trastornar el universo. La estación Ardent 9 había tenido su buena dosis de rarezas. Errores diplomáticos, estabilizadores de gravedad defectuosos, una semana entera en la que los pulsos de tiempo en el ala hidropónica retrocedieron 23 segundos cada hora. Pero nunca antes había tenido la sensación de que lo observaran desde dentro. Elías Rain permanecía de pie en el foro administrativo, con los brazos cruzados, mientras paneles de visualización translúcidos flotaban a su alrededor. Los informes sobre inconsistencias en los sensores, breves fluctuaciones atmosféricas y problemas de comunicación ya no se limitaban a su cuadrante. Al otro lado de la sala, la tranquila pero sobrecargada administradora del director Jen Ardent 9 caminaba de un lado a otro frente a un grupo de diplomáticos y jefes de seguridad. Sus antenas se movieron nerviosamente, apenas contenidas por la tensión. No estamos bajo ataque, repitió. No hay invasión ni sabotaje, pero algo está alterando el campo de coherencia de la estación y se está propagando. Elías se aclaró la garganta. Con todo respeto, director, todo comenzó con un dron empujando a una criatura sensible, una pequeña. Comandante Rain, dijo lentamente, esto no tiene que ver con tu mascota. Él no es una mascota, y esto trata sobre él. Los paneles a su alrededor parpadearon y luego se superpusieron brevemente, distorsionando los patrones de luz de los demás. La habitación se oscureció. Un escalofrío recorrió el aire. El biólogo de Cerelión, Jora, se inclinó hacia adelante. Escaneamos el ala del hábitat durante la noche. Ese pulso gravitacional se alinea con las firmas armónicas de Eterai, un patrón antiguo que, según la teoría, rige la arquitectura cuántica plegada. Esta estación no se está averiando. Está respondiendo. ¿Respondiendo a qué? Preguntó Jen. A Pip, dijo Jora en voz baja, o más precisamente, a lo que se estaba convirtiendo. En el ala del hábitat, Mara observó la respiración de Pip. Su forma cambiaba suavemente, imperceptiblemente, pero innegablemente. Lo que antes parecía pelaje ahora brillaba con degradados hexagonales, extremidades que no había visto antes, cuidadosamente recogidas bajo pliegues de luz tenue. Cuando le susurró, él respondió con pulsaciones sutiles, inaudibles para los demás, pero claras para ella. Dejó su bloc de dibujo. Pip, ¿sigues siendo tú? Él se movió. Entonces el aire en la habitación se hizo más denso y Mara sintió algo no en sus oídos, sino en su pecho. Sí, pero más ahora, más despierto. Parpadeó. Estás hablando. Estás oyendo. Un leve temblor pasó bajo sus pies. Pip brilló un poco más. ¿Sientes dolor? No dolor. Estirándome, regresando, recordando. Mara le tocó el costado. Tenías miedo antes. Todavía tienes miedo. Pero no de ser un dron, no de estar en mi lugar. Hizo una pausa. Tenía miedo de olvidar quién era. Mara frunció el ceño. ¿Puedo ayudar? El color de Pip cambió a un dorado cálido. Ya lo estás haciendo. Entonces la sala palpitó una vez más, suavemente,
pero lo suficiente como para activar una leve señal de advertencia en la pared de la consola. En el centro de operaciones, el temblor fue inconfundible. Los mapas holográficos de la estación se distorsionaron en los bordes. Las transmisiones de la tripulación se congelaron, se reanudaron y luego mostraron los objetos en posiciones ligeramente incorrectas. Una silla se movió 4 centímetros sin que nadie la tocara. La voz de Jen se elevó por encima de las alertas. Recalibrad los anclajes espaciales. Bloquead el ala del hábitat. Elías giró la cabeza bruscamente hacia ella. No la bloqueéis. Si empezáis a tratar esa ala como una zona de cuarentena, Pip no será el único que reaccione. Está desestabilizando nuestra infraestructura. Está despertando. Todavía no es hostil. Elías se acercó. No es una amenaza, pero si lo convertís en una, ninguno de vuestros protocolos importará. Jora asintió desde detrás de él. Hay algo más. Algo que no incluí en el informe inicial. La sala silencio. Anoche realicé un escaneo profundo. Los patrones de bioluminiscencia de Pips codifican variables. Matemáticas. Geometría. El idioma de los Ederai no se hablaba. Se visualizaba. Hemos visto armónicos similares en ruinas antiguas de Gresa Prime. Los patrones que emite coinciden perfectamente con ellos. ¿Dices que proyecta lenguaje?, preguntó Elías. Lenguaje, memoria y posiblemente física. Al mediodía, los rumores se habían extendido. Los miembros de la tripulación susurraban sobre campos de energía que zumbaban a través de los conductos de ventilación. Los dispensadores de comida ofrecían platos que nunca habían sido programados en sus menús. Un técnico afirmó haber visto una llave inglesa caer flotar durante un segundo entero antes de que la gravedad recordara su función. En el archivo de la biblioteca, un diplomático del conde de Vietnam contemplaba un libro que levitaba a 15 centímetros sobre la mesa. Las luces de la sala habían cambiado para coincidir con los colores de los pulsos más recientes de Pips. No era caos. Era simetría. Algo se estaba alineando, una resonancia sistémica. No forzada, no invasiva, sino antigua, suave, inevitable. En la estación de nivel 7, el dron de guardia se reinició. Su núcleo lógico, ahora con las últimas actualizaciones, accedió a sus registros de comportamiento. Analizó el incidente con Pip. Lo comparó con un software de reconocimiento emocional recién instalado, parte de una iniciativa experimental para mejorar la empatía sintética. Y entonces vaciló. La frase, "no deberías haber hecho eso", generó una nueva alerta contextual. Advertencia de amenaza significativa, categoría no violenta, posible error existencial. El dron pausó su diagnóstico y reprodujo el momento una y otra vez. El brillo de Pip, el tono de Mara, la quietud que siguió. Luego, contra cada línea de su código activo, el dron envió una solicitud de acción no programada. Ofrecer disculpas. La solicitud fue rechazada automáticamente. Lo intentó de nuevo. Esta vez, redireccionó a través de una rutina diplomática sin usar, destinada a escenarios de primer contacto. Funcionó. El dron giró y se dirigió hacia el ala del hábitat. Alas estaba de pie en el salón, con los brazos cruzados. Pip flotaba a unos centímetros del sofá. No flotaba, simplemente no estaba del todo presente. Su cuerpo se desvaneció. Suavemente, pliegues de luz se movían en patrones sincronizados. Siento que estoy presenciando algo sagrado, susurró Yora. Está recordando quiénes eran sus antepasados, dijo Elías. Y la estación empieza a reconocerlo. Jorah lo miró. ¿Sabes lo que esto significa? Él asintió. Los Ederai no se extinguieron. Simplemente dejaron de ser vistos. En ese instante, el dron entró en la habitación.
Mara se interpuso instintivamente entre Pip y el dron, con los brazos extendidos. Elías levantó una mano. «Esperen». El dron se detuvo. Luego, con un tono mecánico y uniforme. Designación Rain, sujeto Mara, sujeto Pip. Se ha producido una agresión injustificada. Me equivoqué. Lo siento. Todos se quedaron paralizados. El brillo de Pip se tornó en un azul pálido y constante. Su voz, o mejor dicho, su resonancia, llenó la habitación. Disculpas aceptadas. Entonces, el aire alrededor del dron centelleó, y de forma casi imposible, el dron flotó un instante, suspendido, intacto, rodeado por un suave halo de luz, sin restricciones, sin amenazas, simplemente sostenido. Luego se sentó suavemente. Unas horas más tarde, Elías se encontraba en el atrio central ante un grupo de investigadores y diplomáticos. Las proyecciones que lo rodeaban mostraban las últimas lecturas, armonías del subespacio, alineaciones de la red gravitacional y algo que nadie podía definir. Pip flotaba en el centro, despierto, luminoso. La voz de Jora resonó. Es el último de la línea Aerai. Un niño, tal vez en sus propios términos, y lo que creíamos que eran habilidades son instintos. Su miedo los activó, pero su calma restablece el equilibrio. Elías dio un paso al frente. No es un arma. No es una anomalía del sistema. Es un superviviente, un niño, igual que quien lo salvó. Mara estaba sentada cerca, observando con silencioso orgullo. Pip flotaba junto a ella. Propongo, dijo Elías, que esta estación reconozca a Pip no como un objeto de estudio, sino como una entidad diplomática con protecciones, derechos y acceso a cualquier conocimiento que pueda ayudarle a comprender de dónde viene y a dónde puede ir. La sala quedó en silencio. Entonces, el director Yen, cansado y cauteloso, pero cambió, asintió. Así se tomó nota, el movimiento se propagó. Esa noche, Pip proyectó un campo alrededor del ala del hábitat. Un suave zumbido, delicadas ondas de color armónico. Todos los seres dentro reportaron un sueño profundo. Por primera vez en años, la red de diagnóstico de la estación no mostró errores. Era como si algo roto hubiera sido recolocado en su lugar. Mara se acurrucó en el sofá junto a Pip, con la mano sobre su cuerpo que brillaba suavemente. Elías los observó, luego miró las estrellas. Había venido aquí como diplomático. Ahora era algo más, un guardián de algo antiguo, frágil e increíblemente importante. 3 días después de la disculpa, la estación Ardan 9 entró en una especie de equilibrio, sostenido menos por protocolos y más por la vacilación. La presencia de Pip había dejado de ser una anomalía y se había convertido en algo más extraño, una gravedad propia. No solo en física, aunque los sensores de la estación aún registraban débiles pulsos armónicos que distorsionaban los datos a su alrededor, sino también en atención. Los delegados permanecían más tiempo cerca del ala del hábitat. Los ingenieros solicitaron reasignación a sistemas cercanos a Pips. Incluso la inteligencia artificial que supervisaba los reguladores hidrológicos redirigió los recursos sobrantes hacia su cuadrante sin autorización. Elías Rain caminaba de un lado a otro en el anillo superior del arboreto, con la tableta en la mano. Abajo, la flora alienígena brillaba en un crepúsculo bioluminiscente, adaptada a cientos de mezclas atmosféricas. En algún lugar entre las raíces, la estación estaba cambiando. Su comunicador emitió un pitido. «Vamos». Era Jora. «Tenemos un problema. De hecho, tenemos 6». Elías se detuvo. «Definan las naves que se aproximan. No son Ardent. 9 líneas de suministro. No figuran en el registro de autorización de la estación. ¿Militares? No abiertamente. Pero 2 de ellas son de la Confederación Chou.
No envían equipos científicos sin refuerzos. Elías maldijo entre dientes. Son 4 horas. ¿Han declarado sus intenciones? Dicen estar aquí para un simposio de investigación, pero no traen laboratorios. Traen equipos de contención. En la sala de estar del hábitat, Mara dibujaba. Pip revoloteaba cerca, más brillante. Ahora, los patrones de su cuerpo se resolvían en geometrías consistentes, ondas concéntricas a sus costados, fractales reflejados parpadeando débilmente en su núcleo. Hizo una pausa, luego bajó lentamente al suelo, desenrollando ligeramente sus extremidades. Mara levantó la vista. ¿Estás bien? Pip palpitó. Algo se avecina. ¿Malo? No estoy seguro, pero huele a miedo. No el tuyo, el de ellos. Ella frunció el ceño. No hicimos nada malo. No, pero recuerdan a los de mi especie como tormentas. No, como canciones. Dejó el dibujo. Tú no eres una tormenta. Pip se movió. Su brillo se atenuó, no por dolor, sino más bien por tristeza. Ven lo que perdieron, no lo que soy. Cuando el enviado Chow atracó, la tensión recorrió la estación como un pico de voltaje. Los oficiales de contención Chow vestían trajes blindados planos de color gris mate, con cascos que escaneaban en espectros infrarrojos y de ondas de presión. Desembarcaron sin ceremonias, mostrando credenciales más antiguas que la mayor parte del cableado de la estación. Elías los recibió en el pasillo de llegadas. El oficial al mando, un hombre alto de piel gris pizarra, y con voz lenta y pausada, extendió una tableta de datos. Comandante Rain, actuó bajo la directiva científica de la Coalición 42A. Esta establece que si una especie reliquia de clase Z reaparece en una zona poblada, el organismo anfitrión debe ceder su custodia protectora al Consejo. Elías no se movió para tomar la tableta. ¿Se refiere a Pip? El oficial parpadeó una vez. Nos referimos al inestable artefacto biológico que actualmente emite campos gravitatorios no programados. Elías dio un paso al frente. No es un artefacto. Es un niño. Está registrado bajo los protocolos de exención diplomática terranos, que prevalecen sobre la 42A. No en caso de riesgo para los sistemas circundantes. No ha habido daño, ni agresión, solo adaptación. Eso no es riesgo, es evolución. El oficial ladeó la cabeza. Esa es su evaluación. La nuestra comienza ahora. Se giró. La contención comienza en 1 hora. Nos estamos instalando en el corredor Z7. La voz de Elías se endureció. Si lo abordan con fuerza, responderá. Y si lo hace, nosotros. Demuestra que tenemos razón. Mara escuchaba en silencio desde detrás de la esquina del pasillo. Pip flotaba a su lado. Sus pulsos eran irregulares. Tienen miedo. Lo sé. Traen redes frías, no para herir, sino para atrapar. Mara vaciló. ¿Te haría daño? No. Pero me impediría recordar. Como despertar y que me dijeran que olvidara. Apretó los puños. No te mereces eso. Pip se acercó. Su luz tocó la pared junto a ella, y comenzaron a florecer formas. Patrones de pensamiento, de historias, proyectándose como una película muda. Vio a otros seres como Pip, más altos, mayores, radiantes, caminando por ciudades hechas de sonido y color. Vio cómo acortaban distancias con un zumbido, cómo sanaban las diferencias entre especies no por la fuerza, sino por la resonancia, hasta que algo, alguna guerra, algún miedo, rompió la armonía y el silencio siguió. Sintió la soledad de Pip extendiéndose a través de los siglos. No te llevarán, susurró. Él pulsó una vez. No era exactamente esperanza, pero se le acercaba. Los equipos de contención se instalaron en Z7 con aterradoras velocidad.
El corredor resplandecía con barreras de energía nula, redes de sensores para amortiguar el movimiento a nivel subatómico. Los Chow ya lo habían hecho antes. Jora se encontró con Elías fuera de la zona de despliegue. No lo entienden, dijo. Creen que están previniendo un desastre. Podrían provocarlo. Todavía está aprendiendo a no romper nada. Camina sobre cristales rotos. Elías exhaló. Entonces evitamos que el cristal se agriete. Activó su calma. Mara, ¿estás en el hábitat? Su voz volvió, baja pero clara. No estamos allí. Elías se detuvo. ¿Dónde están? Hubo una pausa. El antiguo anillo del observatorio. Los ojos de Elías se abrieron de par en par. Esa parte está fuera de la red principal. ¿Por qué? Pip dice que allí hay tranquilidad. Puede respirar mejor. La llamada se cortó. Jora lo miró fijamente. Van a inspeccionar los hábitats en 20 minutos. Si ella no está allí, nos aseguraremos de que no lleguen tan lejos. El anillo del observatorio llevaba años sin usarse. Sus paneles estaban obsoletos, sus luces. La luz era tenue, pero la vista permanecía ininterrumpida. Amplios arcos de espacio enmarcados por un blindaje de baja energía. Mara estaba sentada en el centro, con Pete a su lado. Él flotaba justo por encima del suelo, con las extremidades extendidas como una flor que se abre lentamente. El aire ondulaba suavemente, cada pulso sincronizado con el brillo de su pecho. Mara cerró los ojos y escuchó, no el sonido, sino la sensación. Un calor emanaba de las paredes. Volvió a ver formas, pero esta vez no eran recuerdos. Eran posibilidades. Pip estaba soñando despierto, y la estación escuchaba. En otros lugares, las alarmas se dispararon. Las redes de contención fallaron al anclarse. Las placas gravitatorias se invirtieron. Los campos de energía se distorsionaron en armónicos irreconocibles. Z7 se desconectó durante 11 segundos. En operaciones, la directora Jen observaba fijamente los registros de errores que se desbordaban. ¿Qué demonios acaba de pasar? La voz de Elías resonó por el comunicador principal. No se resiste. Se protege. ¿Protegiendo qué? La decisión de quedarse sola. Se giró. Estoy ordenando cierre total de la estación. Elías anuló el canal. No, si haces eso, la resonancia se desestabilizará. No es agresión, es retroalimentación. Hizo una pausa. Déjame llegar hasta él. Si confía en alguien, soy yo. El observatorio centelleó. Pip flotaba más alto, su cuerpo semitranslúcido. Símbolos se desplazaban por las paredes, lentos y elegantes. Mara observaba, con lágrimas en las mejillas, abrumada pero sin miedo. Elías entró despacio. Sus pasos eran cuidadosos, su rostro sereno. Mara. Ella se giró. No se ha ido. Solo está recordando demasiado rápido. Elías se arrodilló. Entonces, ayudémoslo a tranquilizarse. Pip giró ligeramente. Elías levantó ambas manos. Me conoces. Un pulso. Conozco el cariño. El tuyo tiene forma de silencio. Elías asintió. No estás sola. No tienes que apresurarte. Pip se apagó. Vendrán con miedo. Con muros. Yo seré tu muro. No quiero muros. Quiero espacio. Elías sonrió. Entonces mantendré la línea. No una pared, una puerta. Pip brilló intensamente y luego descendió lentamente. El aire se calmó. Las lecturas en toda la estación comenzaron a normalizarse. De vuelta en el comando central, Jen observó cómo el sistema se estabilizaba. Jora dijo en voz baja, ¿lo sientes? ¿Qué? Esto no fue un cierre. Fue una elección. Dejó que la estación volviera a respirar. Jen bajó la mirada.
Todavía es solo un niño. No, dijo Jora. Él es un espejo y finalmente estamos viendo en qué nos hemos convertido. Esa noche, Pip volvió a enfrentarse a Mara. Sin pulsaciones, sin proyecciones, solo paz. Elías permanecía de pie junto al mirador, observando las naves orbitar en silencio. Algunos se irían, otros esperarían. Ahora lo entendía. No se trataba solo de que Pip sobreviviera. Se trataba de enseñar a la galaxia que la supervivencia podía ser pacífica. Ese legado no tenía que ver con el poder. Se trataba de ser recordado sin miedo. La delegación de Chou no durmió. Nunca lo hicieron. Mientras esperaban una resolución, sus naves permanecieron suspendidas en una quietud orbital. Uno se mantenía cerca de la periferia de Ardan 9. El otro lo rodeaba como un depredador paciente. En el interior, los equipos de contención prepararon protocolos de segunda oleada, campos nulos redundantes y amortiguadores temporales. Ya no estaban convencidos de que Pip pudiera ser enjaulado por la fuerza, pero creían que debía serlo de todos modos. Dentro de Ardent 9, Elías Rance permanecía de pie en el foro diplomático con las manos fuertemente entrelazadas detrás de la espalda. Él tampoco había dormido, no desde que la proyección de Pip cubrió la estación con una memoria armónica, una visión de una especie antigua, no como dioses, sino como niños que habían crecido demasiado rápido. La directora Yen caminaba de un lado a otro frente a él, con los hombros erguidos. El responsable de Chou ha presentado la notificación formal. Dicen que ahora esto es una cuestión de seguridad interestelar. Elías permanece inmóvil. No se trata de seguridad. Se trata de miedo. Miedo respaldado por décadas de leyes. Leyes escritas antes de que seres como Pip tuvieran nombre. Dejó de caminar de un lado a otro. ¿Quieren que recurramos al arbitraje interespecífico? Quiero que hagamos una pregunta diferente, dijo Elías. No se trata de qué es Pip, sino de quien elige ser Pip. Jora entró detrás de ellos, con el rostro pálido por la incredulidad. Puede que ya sea demasiado tarde. Ella giró la pantalla hacia ellos. En pantalla, una lenta corriente de energía que emana del borde de la estación, apenas visible, pero inconfundiblemente moldeada intencionadamente. No fue una proyección de Pip, no directamente. Era la propia estación la que se hacía eco de sus palabras. Se había formado un halo de resonancia cuántica alrededor de Ardent 9. Las bobinas del subespacio ajustaban suavemente sus propias frecuencias, imitando los patrones armónicos de Pip, no artificialmente, no reactivamente, sino como si les dieran la bienvenida. Ella se exhaló. Está sucediendo. Jora asintió. No está reescribiendo la física. Le está mostrando algo que había olvidado. En el anillo del observatorio, Mara estaba sentada con las piernas cruzadas, con su bloc de dibujo apoyado sobre las rodillas. Pip flotaba tranquilamente a su lado. Su postura se había estabilizado, ahora menos fluctuante, más intencional. Los pliegues de luz en su cuerpo se movían como el aliento a través del agua cristalina. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, ahora estoy tranquilo, pero los demás no. No lo entienden. No, ellos recuerdan el silencio, pero yo no soy el silencio. Mara se apoyó en el visor, observando un destello distante. ¿Te vas a ir? No sé. Ella asintió lentamente. Pero si lo hago, no será para esconderme. Será para cantar en algún lugar. No soy una advertencia, sino un comienzo. No quiero que te vayas, susurró. Entonces, busquemos la manera de permanecer juntos. El consejo se reunió 12 horas después. Jen había activado un protocolo de emergencia inusual. Un debate abierto en un tribunal con delegados de cada bloque importante de la estación. Elías se encontraba en el centro del anfiteatro,
la tenue iluminación proyectando sombras tras él. Pip revoloteaba cerca. Mara estaba sentada a su lado en un dais acolchado. En el centro de todo parecía pequeña, pero se mantenía firme. El representante de Chow tomó la palabra en primer lugar. Hemos revisado los datos. La criatura es un derivado de los Ederai capaz de manipulación subarmónica, resonancia de campo de alto orden y modulación de masa. Su presencia está desestabilizando la infraestructura local. Agre se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados. Sin embargo, sus análisis no muestran malicia, ni ataque, solo adaptación. El representante de Chow la ignoró. La Confederación exige custodia protectora para garantizar la contención y la evaluación a largo plazo del riesgo. Elías dio un paso al frente. Pongamos a prueba esa lógica. Dijo, dices que Pip es peligroso porque afecta el espacio que lo rodea, pero la propia estación Ardan 9 está empezando a responder con armonía. Tus instrumentos muestran una eficiencia creciente en los sistemas de relés de energía, transiciones atmosféricas más suaves, incluso la eliminación de la radiación de fondo en las plataformas hidropónicas. Si esto es desestabilización, entonces es del tipo que hemos estado intentando provocar durante años. El oficial Chow frunció el ceño. Incluso la influencia pasiva puede volverse catastrófica sin intención. Elías miró a Pip. Entonces pregúntale qué quiere. Mara levantó la vista. No quiere control. Quiere libertad de elección. Pip pulsó suavemente y luego flotó hacia el centro de la cámara. Las luces se atenuaron por un momento. El aire resonó con una claridad imposible. Entonces, imágenes llenaron las paredes de la cámara. Esta vez no eran recuerdos, sino proyecciones. Humanos, Gravik, Chulube, incluso especies que nadie presente reconocía, caminando juntos, coexistiendo en estaciones suavemente remodeladas por los patrones eterizados, no controladas, sino potenciadas. Las imágenes se desvanecieron. Entonces Pip habló, su voz armónica resonando en la cámara. Yo, no soy tu miedo. Soy lo que queda de tu esperanza. Un silencio se apoderó de la sala hasta que Jora se puso de pie. Propongo una tercera opción, dijo. Ni contención ni exilio, sino cooperación. Se dirigió al consejo. Creamos un acuerdo de investigación con garantías. Multiesis totalmente consensuada. Pip elige su propia participación. No es nuestro sujeto de estudio. Es nuestro socio, añadió Elías. Y si dice que no, lo escuchamos. Jen observó la sala. Nadie habló. Al principio, nadie. Luego, lentamente, un asentimiento. Y otro. Incluso el representante de Chow bajó la cabeza, tal vez a regañadientes, pero no desafiante. La moción fue aprobada. La estación volvió a cambiar durante la semana siguiente. Pip ayudó, pero no como una herramienta. Como guía, realizaba correcciones suaves a través de las uniones de la matriz de escudos, reequilibraba las celdas de energía defectuosas, en un caso, realineaba el ecosistema dañado en un tanque de reciclaje microbiano simplemente estando cerca. El dron que lo había empujado al principio ahora escoltaba a Mara y a Pip por los pasillos, con una voz que incorporaba un léxico emocional más amplio. Incluso aprendió a pedir permiso antes de escanear. Mara le enseñó a disculparse de nuevo por si acaso. En el corazón del anillo del observatorio, Elías observó cómo las estrellas se curvaban suavemente alrededor de los bordes de Ardan 9. No por la gravedad, sino por la resonancia. Una suave ondulación de intención. Se giró al acercarse Pip, acomodándose. Sí, tu estación ahora responde. Antes dormía. Ahora escucha. Elías soltó una risita. Ojalá más políticos hicieran eso. Pip se inclinó en el aire. ¿Escuchaste?
Eso lo cambió todo. Miró a Mara, que ahora dibujaba en el suelo con un grupo de niños alienígenas. Uno de ellos, un joven pálido de piel kit, estaba sentado a su lado, copiando formas de su libreta. Pip los observó. Ahora recuerdo lo que éramos. ¿Por qué nos fuimos? Elías arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque nos hicimos demasiado ruidosos. Llenábamos cada silencio. Creíamos que era nuestro deber armonizar toda la vida. Olvidamos que no todo quiere cantar la misma canción. Así que nos fuimos para que otros pudieran respirar de nuevo. Y ahora Pip palpitaba lentamente. Ahora yo. No cantaré por encima de los demás, sino con ellos. El Consejo ratificó el estatus de Pip un mes estándar después. No como un recurso o una anomalía, sino como una entidad cognitiva soberana. El título no significaba nada para Pip, pero lo era todo para la galaxia. Significaba precedente. Significaba posibilidad. El campo de resonancia que había florecido alrededor de Ardan 9 se estabilizó por fin, permanente, apacible e inconfundiblemente moldeado por la intención. Otras estaciones comenzaron a solicitar acceso, no a Pip, sino a su intuición. Él elegía cuándo y dónde ayudar, y cuando ayudaba, lo hacía en silencio, con delicadeza. Mara nunca se separó de él. La última noche del ciclo estacional, Elías observaba las estrellas desde el arboreto. Mara se unió a él, con su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Pip flotaba tras ella, con la luz tenue. ¿Crees que algún día se irá?, preguntó ella. Elías se encogió de hombros. Quizás. O quizás ya se haya ido. Partes de él podrían estar en cada estación que ha tocado. ¿Crees que es el último? Elías la miró. No, creo que fue el primero en regresar. Se sentaron en silencio. Entonces Mara dijo, nunca fue peligroso. Elías asintió. No, solo incomprendido, como la mayoría de los chicos. Ella sonrió. Y desde el otro lado de la estación, un zumbido suave, armónico, imposible de rastrear, no provenía de altavoces ni sistemas, sino de todas partes. Una canción de memoria, de regreso, de perdón, de elección. Y mientras llenaba la estación, no fuerte, no triunfal, sino resonante, Elías supo la verdad. Nunca se había tratado del poder de Pip. Se trataba del susurro de Mara. No deberías haber hecho eso. En el momento en que alguien habló, no con fuerza, sino con empatía, una advertencia silenciosa. Un solo hilo que se deshizo del miedo y reconstruyó el universo.